Rompecabezas. Zona Central. Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que primero has de evocar en los hombres el anhelo de mar libre y ancho. La famosa frase de Antoine de Saint-Exupéry forma parte del manifiesto público con el que se está presentando un nuevo grupo político. Se autodefinen navegantes, sostienen que Uruguay debe y merece ser una república de la libertad, de la democracia, el trabajo, la creación, la justicia social. Llaman a los ciudadanos a apropiarse de la política y a no resignarse a que la política sea una feroz disputa para los cargos y los privilegios. No queremos dejar la política en manos de los burócratas. No queremos votar por el mal menor entre un bipartidismo esquemático y superado que ya demostró sus enormes limitaciones para afrontar los nuevos y viejos problemas del Uruguay, dicen, además de declararse indignados por las inmoralidades y la corrupción. Su cara visible es el publicista Esteban Valenti, con el que vamos a conversar algunos minutos. Militó durante casi 3 décadas en el Partido Comunista Uruguayo, al que ingresó siendo adolescente, fue adquiriendo peso hasta convertirse, dicen algunas crónicas, y sabemos que es así, en el hijo pródigo del secretario general y líder del partido, Rodney Arismendi. Y bueno, hoy por hoy está en esta situación, ¿no? Bienvenido, Valenti, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien. Bien no estoy. No, ya sé que no, además leemos y hemos leído. 47 años, claro. Te puedo asegurar que cuando uno ha sentido la política como un proyecto de vida, ya tuve un naufragio terrible con la caída del muro de Berlín, que lo sufrí, no lo sufrí como una derrota política, lo sufrí como una derrota humana, personal. Yo tenía puesto todas mis expectativas de una respuesta ante el mundo, y ahora en el Frente Amplio, que nos contenía todo, hice lo imposible, te puedo asegurar que hice lo imposible para tratar de torcer algunas cosas, pero ya con esas cosas no estoy dispuesto a convivir. ¿Cuándo fue el primer llamado de atención? Que usted dijo, esto ya no es una diferencia, porque uno puede tener, ¿no? Evidentemente, además de una coalición de partidos, uno va teniendo diferencias y puntos de vista distintos. Pero ¿cuándo fue cuando usted dijo, bueno, esto va para otro lado? ¿Cuál fue la primera señal? Lo maravilloso del Frente Amplio es que gente que se peleaba duramente en las asambleas sindicales, estudiantiles, en la vida, en la prensa, que polemizaba, hizo un milagro, creó un elemento sin amontonar las diferencias, al contrario. Vos escuchabas los discursos después del 71 y cada uno hablaba y decía cosas diferentes, de carácter ideológico, claro. Entre había diferencias marcadas, claro. La socialdemocracia, sí. El comunismo. Había diferencias marcadas. Los ballistas, los blancos que estaban en el Frente Amplio, sí. El general Sereni, teníamos diferencias. Claro. Eso le dio una vitalidad, le dio una visión del país, un arraigo que fue creciendo muy grande. Ahora, no es lo que cambió porque yo tengo diferencias. Diferencias voy a tener siempre. Tengo ahora con mis compañeros nuevos en Navegantes. Claro. ¿Cómo no? Por eso yo le pregunto, ¿cuándo fue que empezó? Fue cuando empezó. Bueno, esto no son las diferencias de siempre. Acá hay algo que es distinto. Empezó con el tema de la corrupción. El tema de la corrupción siempre fue en la izquierda un discurso recurrente. Es decir, siempre hablamos de aspectos de amiguismo, de corruptelas, de actos de corrupción, de políticas corruptas, por ejemplo, el lavado de dinero organizado a través de la SAFI. Siempre fue un discurso central. Yo, vos sabés que estaba escuchando, estos días me puse a escuchar los discursos de Lula cuando perdía las elecciones y cuando ganaba las elecciones y cuando las ganó. Un tema central era la corrupción. Sí. Escuché los discursos de Haddad, no existe el tema. No existe el tema. Entonces, claro. ¿cómo vas a poder borrar? ¿Por qué no existe? Porque la corrupción ocupa un espacio en la vida del PT absolutamente central. Sí. Entonces, cuando en el Frente Amplio la corrupción no tiene el nivel ni de la Argentina, ni porque a mí no me gusta esa cosa media grosera, ¿no? De que tirás todo y que la oposición tradicional lo hace muy frecuentemente y no le da ningún resultado, por eso están planchados. Pero ¿sabes qué pasa? La corrupción es el único cáncer que tiene un doble fenómeno. Por un lado produce metástasis, pero por otro lado produce contagio. Es el único cáncer que tiene esa doble condición. Y es la única enfermedad que no podés juzgarla por su tamaño. Porque cuando empieza a corroerlo todo.
Y el Frente Amplio empezó a convivir con la corrupción. ¿Dónde? En ANCAP. Claro. Pero no solo en ANCAP. No solo en ANCAP. En ANCAP especialmente. ¿Por qué? Porque era en el corazón de uno de los lugares donde siempre defendimos como la base de un proyecto nacional de desarrollo y de justicia social y de desarrollo inteligente, etcétera. Entonces hicimos una doble operación. Yo no los mezclo, una triple operación. Por un lado, una gestión deplorable. Bueno, eso son los errores que se pagan políticamente. Y yo te estoy hablando no son 800 millones de dólares. Yo he demostrado que son 1.600 porque son 800 millones de dólares que se capitalizaron, que hubo que cubrir por parte del Estado, y otros 800 que no se ganaron. Claro. Que para una empresa que en 6 años facturó 18.000 millones de dólares, bueno, es una cifra. Son cifras brasileras. Es una cifra, claro. Pero ese es un problema. Una gestión deplorable. Era esperable. Y si tú pones a alguien que nunca manejó ni siquiera un kiosco a dirigir la principal empresa del país, estás cometiendo un grave error político y una deformación de una cosa esencial de la historia del Frente Amplio. Cuando nosotros nos dieron 4 cargos en los entes, pusimos, no por sector político, sino elegimos los mejores. ¿Tú te acordás a la salida de la dictadura? Sí. Bueno, acá pusimos a alguien que no sabía ni por dónde empezar, que nunca en su vida había trabajado, que nunca en su vida había pagado ni ganado un salario. Bueno, muy bien. Digamos que eso hubiera merecido un debate diferente. ¿No? Sendik. Y de León, que es el artífice ideológico de todo este proceso, con una empresa como Alur. Muy bien, todo eso está mal. Después viene un segundo nivel, que es la inmoralidad. Yo no necesito que un juez que en el Uruguay son más que generoso con los corruptos, más que generoso, o un fiscal que son 3 veces más generoso, no sé cómo calificarlos, me diga si una cosa es moral o es inmoral. No necesito. Disculpa, no tengo que esperar 2 años para que me diga que una fiesta de 360 dólares por invitado es una inmoralidad. No tengo que, no tengo que... Puedo hacer una lista interminable, pero yo cuando empecé con eso, no sabía 2 cosas. ¿Qué cosas? Las tarjetas no las sabía. Claro. Absolutamente. Es decir, la tarjeta, el hecho de que te dan la plata para que te gastes y la gastás en cosas tuyas. Y te vas a hacer una compra de súper, No, eso, yo sé, porque yo trabajé en una ONG, que hacer eso te implicaba una ¿cómo se llama? Una auditoría, y que tuvieras un lío y que te echaran. Entonces, eso no lo sabía. ¿Y qué otra cosa no sabía? Y la tercera cosa es la ilegalidad. Es decir, cuando yo te digo la ilegalidad, te digo lo que dijo la JUTEP, te digo lo que dijo el fiscal, te digo lo que dijo el juez. Y el Tribunal de Conducta Política también. Exactamente. Cuando tiene ese impacto. Pero ahora hay un cuarto elemento. Es que cuando vos tenés que la fuerza política a la que vos perteneciste, por la que vos luchaste, por la que vos hiciste que ganara las elecciones algo, porque a mí me vinieron a buscar en las elecciones de 2014. Sí, usted estuvo ahí. 2014, cuando yo no estaba en la campaña central, vino Tabaré Vázquez y Mujica a buscarme, y yo lo hice, y hice una parte final de la campaña, no la campaña publicitaria, porque eso no se arreglaba con publicidad, eso se arreglaba con política. Muy bien. No me pagaron un peso, no lo pedí y no lo reclamo. Y no le reclamé nada. Pero ¿sabes qué pasa? Resulta que esa fuerza política, simplemente por cálculos menores o cálculos lo que sea, ni lo sanciona, ni lo expulsa, al contrario, le da un título en un plenario nacional que no tiene, ¿no? Porque ustedes se acuerdan del plenario. Vamos a acordar, claro. Y además, los senadores del Frente Amplio lo liberan de toda responsabilidad en cuanto a la gestión de ANCAP. En un documento que es la vergüenza total. Ahí se armó el combo, digamos, ¿no? Bueno, fue completito. Ahora, le pregunto sobre el tema específicamente. ¿Se indica en usted, y básicamente en realidad en su esposa, en Selva Andrioli, el hecho de haber hecho trascender que Raúl Sendik no tenía el título de licenciado? Es mentira. ¿Sí? Pero Selva fue tutor de él en Cuba. No. Cuando llegaron a Cuba los 2 Sendik, los cubanos le pidieron a Selva que, como venían con un nivel educativo muy bajo y tenían que entrar en la educación cubana, Selva, que era maestra y profesora, sobre todo de idioma español, los ayudó en esa parte. Punto. Nada más que eso. Les dio unas clases para eso. Después, como vos, se enteró, ni le habíamos dado importancia al tema de que
de la licenciatura. Fue una periodista que le preguntó. A ver, el principal pasador de la información fue Raúl Sendic. Habló con una periodista, primero dijo que no tenía el título, después dijo que tenía el título, después dijo que lo iba a traer. ¿Y sabes por qué dijo que lo iba a traer? ¿Y sabes por qué le hizo decir a Lucía Topolansky que lo había visto? Porque ellos se jugaban a que los cubanos levantaban el título. Se lo iban a inventar, se lo iban a hacer, se lo iban a dibujar. Y los cubanos no le mandaron nada, hicieron muy bien, porque una de las cosas más prestigiosas que hay en Cuba es la universidad. Entonces no se van a jugar por este personaje, todo su prestigio fabricando un título cuando no lo tenía absolutamente. Y las cosas que se inventaron. Ahora, te puedo decir, se dijeron dos cosas, que yo le pasaba los datos, mentira. Yo hice carpetas y se la pasé a los dirigentes del Frente Amplio. ¿Claro? Ajá. Absolutamente. Sabían cuando lo eligieron todo que iba a explotar. Porque había que leer nomás que los balances de ANCAP para darse cuenta que eso inexorablemente iba a ser un escándalo. O sea, informes que le hizo de cuando estaba colaborando con la campaña, ahora en 2014. Absolutamente, absolutamente. Ajá. Y se lo di, no por internet, en la mano. Entonces reafirma, porque evidentemente si les dio eso, no le dieron bolilla, está clarísimo, a lo que Valenti les entregaba, como nos está contando, reafirma una idea que yo tengo, que es que de la misma manera que los Castro de alguna manera hicieron un bonsái de presidente, digo yo, que se llama Díaz-Canel, porque hace 20 años sabemos que Díaz-Canel va a ser el sucesor de los Castro, esto no es ningún secreto, no estoy haciendo ninguna investigación para Pulitzer ni nada, lo sabemos todos, en Cuba y por fuera, por todo el planeta. Aquí me da la impresión totalmente de que había un bonsái de presidente, y ese bonsái de presidente que se venía regando de chiquitito, era efectivamente Raúl Sendic. Sí, el problema es quién lo regaba. ¿Y quién lo regaba? Porque vos en Cuba... Mujica dicen que lo regaba, claro. No, eso ni que hablar. Sí, eso ni que hablar. Pero yo creo que lo regaban varios. Y el proyecto era mucho más complejo. Porque como en Uruguay hay democracia, el proyecto era mucho más complejo. ¿Cuál era el proyecto? El proyecto es que Sendic y su grupo ocuparan el espacio central que ocupaba el astorismo. Con la Fundación Uruguay 2030, que se gastó mucha plata, de dudoso origen, o mejor dicho, de conocido origen, ellos buscaban tecnocratizar el mensaje de una parte del Frente Amplio. Aquellas mesas redondas, con pantallas gigantes, trayendo especialistas, etc. Después, una campaña electoral muy inteligentemente hecha, que no se jugó a la publicidad, se jugó a un equipo humano contratado de funcionarios que recorría toda la campaña electoral interna del Frente Amplio y hacía que los actos del interior y de Montevideo parecieran actos de la 711. Ese proyecto tenía, además, ante a ese, el proyecto de que todo el mundo... se pregunta la campaña electoral cómo fue que llevó a Sendic hasta la vicepresidencia, haciendo la más grande mentira de toda. Yo no conozco en la vida política del país a alguien que haya organizado una mentira tan bien. ¿Vos viste ese cuento de que en un puesto de frontera hay un tipo que pasa con una carretilla y la deja, pasa otra carretilla, la deja? Bueno, ¿qué está contrabandeando? Carretilla, ¿no? No hay que ser un genio de las técnicas de inteligencia aduanera. Claro. Esto era lo mismo. Se gastaron millones de dólares, decenas de millones de dólares de publicidad para levantar la imagen de una gran figura, de un gran gestor público de primer nivel de la izquierda uruguaya, con además otra gran proyecto que era ALUR. ¿Vos te crees que por qué abrieron en plantas en todos lados? Porque el proyecto era poner un pie en cada lugar, costara lo que costara. Porque la orden de gastar plata se la dio Mujica a todos los entes. No. Al Banco República, que daba más ganancia que todos los demás juntos, quiso construir una sede ahí y la necesitaba, y le dijeron que no la construyera. ¿Te acordás tú de eso, no? Ante él se gastó un poco más de plata de lo que correspondía, enterrando caños que después, dentro de poco, van a ser de relativa utilidad. Pero lo hizo, se gastó todas las reservas, pero lo hizo. Pero ANCAP no hizo eso. ANCAP tiró la plata. Que vos hayas ganado la licitación con Repsol para la desulfurizadora y la haya terminado YPF y hayamos pagado 40 millones de dólares de más por juicio, y todavía haya venido Cristina Kirchner a decirme que era una colaboración,
y que un dirigente sindical, haciéndose el simpático como Abdala, dijera que sí, que efectivamente la presidenta, y todos sabíamos que había costado 4 veces más, pero que después la planta de Alur, y eso habla de la justicia y el nivel que tenemos también en la justicia, la planta de Alur costó 4 veces más. Y entonces dicen que no pueden hacer el peritaje de $350.000 de la universidad. Tremendo. Yo te hago una pregunta. Yo no soy juez ni fiscal, pero a mí no me costaría nada, y yo lo hice, averiguar cuánto costó construir plantas similares por parte de la empresa Bengoa, que fue la que construyó la planta de alcoholes Alur, en Europa, construyó por el mismo valor que la que hizo en Uruguay, 4 plantas que producen 9 veces lo que produce en Uruguay. Fuerte. Y eso está publicado, yo lo publiqué. Entonces, ¿qué necesitas? $350.000. ¿No hay algo sospechoso de que vos tengas la misma empresa produciendo con salarios europeos y que te cueste lo mismo tremendo, que una pequeña plantita hecha en Uruguay? Entonces, a ver, todo eso era un proyecto político. El proyecto político le fue muy bien. Un tipo que no tenía ninguna trayectoria de Frente Amplio, ninguna, que no tenía nada que ver con Raúl Sendic Antonacho. No me vengan a contar. Se enteró de casualidad de la muerte de su padre, habían roto las relaciones totalmente. Estaban en proyectos políticos totalmente diferentes. Entonces, esa persona, sin tradición, sin nada, que venía de un grupo absolutamente enfrentado al Frente Amplio ya en ese momento, que era el 26 de marzo, lo ponen de vicepresidente. Entonces, el proyecto le salió perfecto. ¿Hasta cuándo? Hasta que explotó. Claro. Hasta que explotó la corrupción. El mal manejo de toda la empresa fue una parte. Y vos te encontrás con que, ¿a quién le echó la culpa a este señor? Le echó la culpa al MEF. Y el MEF dio respuestas, pero no fue hasta el fondo. Yo te hago una pregunta a vos y a los oyentes. ¿Ustedes creen que este gobierno, que está surfeando la crisis, nada más, hace rato, que hace la plancha, ¿no? En Italia se dice fa il gatto morto, hace para flotar? Si hubiera encontrado el cuando asumió el 1 de marzo del 2015, los $800 millones de ANCAP no los hubiera tenido que poner. Y hubiera tenido las ganancias acumuladas, no digo 800, 400, mirá, la mitad de la ganancia de ANCAP que hubiera tenido. Te pregunto, ¿vos te crees que hubiera tenido que hacer un ajuste fiscal? No, claro. No, todo lo que el ajuste fiscal fue por menos. Sí, claro. Tendría que haber hecho que hoy los combustibles sean un factor de retraso y de pérdida de competitividad. Te pregunto una cosa, ¿cómo es que el Uruguay, que hizo una cosa muy buena durante el gobierno de Mujica, una de las pocas cosas, que fue el cambio de la matriz energética, porque UTE lo hizo? Compre la energía eléctrica a $60 a los que la producen, se gaste $10-15 en la transmisión y en el gasto administrativo y la venda a $250 a los pobladores del Uruguay y a 200 a los empresarios. ¿Por qué? Ahora no se lo vendió por ese precio a los brasileros, ¿eh? A los brasileños se lo vendió por mucho menos de la mitad. ¿Qué son los impuestos? No son los impuestos, son que tiene que ganar $450 millones para tratar de cubrir un déficit que es del 4%. Sí, estamos mejor que Brasil. Brasil tiene el doble. Claro. Estamos mejor que la Argentina. Pero ¿sabés qué pasa a los uruguayos? Vivimos en Uruguay. Claro, y entonces, cuando esas cosas no son solo cuestiones morales, me afectó la moral, no. Me afectó 3 cosas. Primero, tuvo un impacto absolutamente directo en la vida de los uruguayos. Yo los escucho a ustedes hablan permanentemente con una virtud, hablan desde la gente, ¿no? Es decir, no desde el ajedrez de la política, hablan desde la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque al final la política, si no, resulta ser la danza de los sillones. Claro. Segundo problema, además de influir sobre la gente, influyó sobre un proyecto de desarrollo que tuvo en un primer gobierno grandes resultados, discutibles algunos o no, pero tuvo resultados. Los resultados fueron notorios en los indicadores sociales, en muchas cosas. Y tercero, si vos te pasaste toda la vida acusando a los demás de inmoralidades, ¿no se te integró a tu identidad eso? Si vos echaste a un funcionario de la Intendencia de Montevideo porque emitió un cheque
para pagar en la Rural del Prado un gasto con tu cheque y lo echaste en 24 horas, ¿tá? Si vos hiciste eso, vos decís que le hacen bullying a un tipo que está acusado por la JUTEP, la Junta de Transparencia del Frente Amplio y además la justicia. Disculpame. Cambiaste. Cambiaste. Es lo mismo que vos me digas que sancionás al comandante en jefe con 30 días de arresto y al otro día lo echaste, lo sacaste de una oreja porque hizo una reunión que no te consultó. Hay un cambio genético, como le gusta a Vázquez hablar del ADN. Bueno, eso es un cambio de ADN. Claro, pero del Frente Amplio fue más bien, ¿no? Bueno, se nos han ido los minutos de parte de una primera charla, porque bueno, ahora se viene todo el periodo electoral y bueno, ¿qué le pido a Poder de Síntesis? Usted sabe que los horarios son realmente acotados, Valenti. ¿Va a negociar? ¿Hace un acuerdo con Amado, con el Partido Independiente, con Mieres? Bueno, terminamos una primera etapa, te lo sintetizo mucho, que es existimos. No somos nada espectacular, lo que estamos es cómodo, lo que estamos ahí sabemos por qué estamos, ¿está? Tenemos una serie de cosas de indignación y de proyectos positivos. Segundo, establecimos las 5 bases, pueden ser 6, otros pueden traer más, sobre las que nosotros pensamos que se pueden armar alianzas. No nos sentimos los dueños de la verdad. Tercero, definimos que una de nuestras prioridades es combatir contra el bipartidismo. El bipartidismo le hizo mal antes y le hace mal ahora que cambió de contenido, porque saca grises, obliga a votar por el menos malo, etcétera, etcétera, con una diferencia. Antes el bipartidismo tenía una izquierda de alto nivel intelectual y partidos políticos blanco y colorado de alto nivel intelectual. También es cierto. Ahora tenés... Se hizo todo pelota. La educación se hizo pelota. Sí. Absolutamente. Y no es solo la educación. No, cuando vos bajás el nivel de debate a ciertos niveles y todos son sentencias de Sancho Panza, te pasa que el mundo es de Sancho Panza. Claro. Y después, ahora empezamos conversaciones con diferentes sectores afines que podamos encontrar esos puntos comunes para presentar una alternativa, donde cada uno mantenga su identidad, donde no haya nada de lo que aprendimos que en el Frente Amplio es terrible, que son las estructuras de poder. Es decir, formar un grupo que después vos estás obligado a votar cosas con las cuales no estás en absoluto de acuerdo. Claro. Bueno, la seguimos, ¿le parece? Y nos vamos enterando, actualizando la información de cómo va todo eso. Gracias por haber estado con nosotros, Valentín. Gracias a ustedes. Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. En El Espectador.